Bienvenidos a este espacio llamado Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Hoy estaremos compartiendo sobre un tema muy importante, muy chiva, el cual es la fe. Una palabra tan pequeña, ¿verdad? De dos letras, una palabra que encierra mucha enseñanza. Pero antes de comenzar, quisiera recordarles que nos pueden encontrar en redes sociales como Instagram, Facebook y en todos los reproductores de podcast, en los principales, ¿verdad? Aunque hay un montón más, pero en los principales como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, tanto en los reproductores de podcast como en redes sociales, nos pueden encontrar como Sálvese quien crea. Ahí usted nos busca y nos va a encontrar. Suscríbase, dele like, síganos y ahí usted va a estar teniendo información sobre los nuevos podcasts que se suben, podcasts anteriores también y los episodios nuevos que estamos subiendo, y por supuesto este programa estará ahí subido en estas plataformas, tanto en redes sociales como en podcast. Entonces recuerde, en redes sociales y en podcast como Sálvese quien crea. Y hay una pequeña actualización que me gustaría darles también, y es que nosotros estuvimos manejando mientras comenzamos un número de WhatsApp exclusivo, ¿verdad? Para que nos contacten, para que hablen con nosotros, para tener conversaciones con ustedes, ¿verdad? Saber qué les gusta, si quieren escuchar alguna canción dentro del programa, pues perfecto. Si tienen alguna petición de oración o algún tema que para ustedes es importante que nosotros tratemos, para eso está el número de WhatsApp. El asunto es que ese número cambió. Entonces el nuevo número de contacto de Sálvese quien crea es el siguiente. Yo sé que usted tiene ahí lápiz y papel, así que apúntelo por ahí: 7220-9611. Y si usted está fuera de Costa Rica, entonces agréguele el código de área, que es 506 7220-9611. Una vez más, nuestro número es 7220-9611. Así que vamos a comenzar con el tema de una vez. Vamos, no perdamos mucho tiempo, sino que aprovechemos bien el tiempo, como lo aprendimos en uno de los episodios pasados de nuestro programa. Así que vamos de cabeza. Estamos hablando que hoy vamos a compartir sobre la fe. Así que es un tema muy chiva, es muy pesado, es muy complicado, pero vamos a tratar de dar mucha información sobre la fe y cómo podemos utilizarla nosotros. Entonces vamos a usar como base el texto Hebreos 11:1, que dice lo siguiente. Es muy corto, pero es extremadamente conocido. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora estuve buscando también en otra versión, que es la Biblia Dios habla hoy, y tal vez se puede leer un poquito más claro, ¿verdad? Entenderlo un poquito más sencillo lo que dice. En esta versión dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Qué impresionante. Yo me quedé asustado, me quedé asombrado, ¿verdad? De esta versión. Nunca la vi, para ser honesto, nunca la había leído en esta versión. Yo normalmente leo la Reina Valera, pero en esta versión está extremadamente claro, ¿verdad? Dice: tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Ahora, yo considero, ¿verdad? Este es mi punto de vista muy personal, que en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Tenemos muchos componentes, tenemos muchas cosas ahí dentro de nuestra vida. Pero si hay uno principal, ¿verdad? O tal vez el que yo diría que es el más importante, es la fe, ¿verdad? Ahora, algo muy interesante de esto es que yo no puedo ni comprar la fe, no la puedo vender, no puedo dársela a un amigo mío, no la puedo transferir, ¿verdad? Entonces, pensando en estas cosas, ¿verdad? Y en esto que acabamos de leer, me puse a pensar, bueno, para este programa, ¿qué vamos a hablar de la fe? Entonces, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es la fe? Y también, ¿qué papel juega la fe en la vida cristiana? Porque eso es muy importante, ¿verdad? Muchos sabemos que la fe es importante, que esto, que lo otro, pero ¿cómo lo aplicamos nosotros a nuestra vida cristiana? El diccionario dice que define fe como la creencia en, devoción a o confianza en alguien o en algo, especialmente sin prueba lógica. Qué interesante lo que dice el diccionario. Dice que también la fe es la creencia en y devoción
a Dios. Y por supuesto, no podemos dejar la Biblia de lado, por supuesto no vamos a quedarnos con esa definición solamente, sino que la Biblia tiene muchísimo más que decir sobre este tema, ¿verdad? Sobre la fe y obviamente la importancia que tiene para nosotros. Entonces, la Biblia es tan importante, ¿verdad? Que inclusive sin fe nosotros no podríamos agradar al Señor. Y esto lo dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces la fe es la creencia en el Dios único y verdadero sin verlo realmente. Entonces ya ahí tenemos una idea más o menos, hicimos una introducción bien básica ahí de lo que es la fe, ¿verdad? Ya sabemos lo que dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces ahora sí, vamos a empezar a trabajar sobre el tema de la fe. Pero antes de arrancar, una vez más, le doy un chancecito por si usted no tenía lápiz y papel, vaya busque un vaso con agua para que comparte un vasito con agua con nosotros y comenzar nuestra conversación. Entonces vamos a un tema y ya volvemos con su programa Sálvese quien crea. Ya volvemos. Volvemos a este espacio Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Y volvemos, ¿verdad? Después de escuchar una cancioncita de este señor que se llama Danny Gokey junto a Angie Rose, y el tema se llama Do for Love. Me gusta mucho esta canción y la puse ahí porque me gusta mucho la letra que tiene, y es un ritmo bastante pegajoso, al menos para mi gusto, ¿verdad? Si usted quisiera escuchar alguna canción en estos intermedios que tenemos, una canción específica, pues me avisa, ¿verdad? Y nosotros la ponemos, la complacemos, ¿verdad? Por acá, utilizando el número de WhatsApp 7220-9611. Ahora volvamos a Hebreos 11:1, así. Aterricemos entonces el tema y empecemos a hablar. Volviendo a Hebreos 11:1, entonces. La fe, podríamos decir que definiéndola como tal es la esperanza, ¿verdad? Perseverante, podríamos decir que uno necesita perseverancia en esto, ¿verdad? En las promesas de Dios, ¿verdad? Más adelante en este capítulo, en el capítulo 11, vamos a ver unos ejemplos de fe del Antiguo Testamento muy interesantes, y ahí lo invito a que usted lea todo el capítulo luego. Ahora, dentro de esto que dice Hebreos 11:1, también podemos notar una palabra que dice ahí certeza. Esta palabra certeza viene del griego upóstasis, que se traduce como confianza. Entonces, la fe bíblica como tal, lo que llamaríamos nosotros del griego pistis, y definiéndola como certeza y convicción, no es algo que nosotros tengamos algo que sea vago, algo que sea basado en pensamientos o en ilusiones de nosotros, en sueños raros y toda la cuestión. Es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, la fe bíblica es la confianza fundada en algo futuro, algo que todavía no se ve, pero que ha sido prometido por Dios. Es una promesa de Dios, y que, como es una promesa de Dios, ciertamente va a suceder, porque Dios va a hacer que ocurra. Entonces, esa certeza que tenemos nosotros, ver esa confianza, llamémosle confianza, en algo futuro que todavía no se ve, ¿verdad? Pero que sabemos que va a pasar porque es prometido por Dios, es lo que nosotros llamaríamos fe. Ciertamente va a suceder porque Dios va a hacer que pase, ¿verdad? La fe bíblica, la fe que tenemos nosotros, no es una confianza ciega si estamos pasando un momento complicado, un momento difícil. No es ese tipo de fe que usted agarra y dice, bueno, no, es que como yo tengo fe, entonces no, me siento mal, pero no me siento mal porque no. Si usted se siente mal, si usted está pasando por un momento difícil de salud, pues obviamente está pasando por un momento difícil de salud, ¿verdad? O sea, no hay que también cegarse a que no está pasando, no. Pero nuestra fe es un acontecimiento, es la certeza de un acontecimiento futuro. O sea, yo voy a estar sano porque Dios me prometió, y Dios es mi sanador y Él va a tener cuidado de mí. Entonces yo tengo fe que esto va a pasar pronto. Por ejemplo, ¿por qué? Porque sabemos que Dios es eterno, Dios es todopoderoso, infinitamente sabio y eternamente confiable, ¿verdad? Entonces, es el Dios que nosotros leemos y está revelado como tal en su palabra, ¿verdad? Y aparte de eso,
es el Dios que se reveló a nosotros por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y son promesas que tenemos nosotros que vienen de generación en generación. O sea, no son promesas nuevas, son promesas que siempre han estado y que muchas generaciones han tenido acceso a esas promesas, ¿verdad? Él a nosotros nos aseguró que siempre va a estar con nosotros y no nos va a desamparar. Entonces, esa fe es esa certeza que tenemos nosotros de que Dios está con nosotros, de que Dios tiene cuidado de nosotros y que va a cumplir sus promesas, ¿verdad? Entonces esa seguridad que tenemos nosotros en Él, esa es la fe bíblica. Otra cosa interesante es que la fe es un don, es un regalo de Dios. Ahora, es un regalo de Dios no porque seamos muy cargas, ¿verdad? Ni porque nos lo merecemos, porque somos muy buenos, porque tenemos tantos títulos universitarios. No se equivoque, la fe no la tenemos porque lo merecemos, ¿verdad? No es porque lo ganamos o porque realmente somos dignos de tenerlo, para nada. Esto no es de nosotros mismos, es de Dios. No se obtiene porque nosotros seamos muy cargas, ¿verdad? Como decíamos ahora, o porque como nosotros tomamos la decisión y creamos, ¿verdad? Tener esa fe y yo lo logré. No, la fe es dada por Dios y Dios la da junto con su gracia y con su misericordia, según su santo plan y el propósito que Él tiene. Por eso es que Él debe recibir toda la gloria y toda la honra. Si usted tiene mucha fe, ¿verdad? Y por todo lo que usted tenga, Él es el que tiene que merecerse la gloria. Nosotros no podemos gloriarnos de algo que no podemos obtener por nosotros mismos. La fe nos la da el Señor, como decíamos hace un minuto, junto con su gracia y con su misericordia. ¿Qué es lo que pasa? Yo siento, honestamente, que nosotros como cristianos, o la mayoría de cristianos, aplicamos la fe, ¿verdad? Al menos lo que dice Hebreos 11:1, como en ocasiones especiales, ¿verdad? O en ocasiones difíciles, en circunstancias complicadas. Por ejemplo, cuando tenemos problemas financieros, cuando tenemos problemas de salud, cuando tenemos alguna cuestión familiar complicada, ¿verdad? Entonces ahí es donde usted para su vida y usted hace el alto y dice, no, hay que tener fe, ¿verdad? O sea, yo tengo que creer y tengo que tener fe en Jesús porque Él me va a sanar y Él me va a proveer y toda la cuestión. Y está bien, ¿verdad? No me malentienda, está bien pensar así. Lo que pasa es que yo creo que nosotros como cristianos muchas veces la fe la guardamos solo para cuando tenemos ese tipo de problemas, ¿verdad? Cuando algo complicado nos toca estas áreas de la vida, ¿verdad? Y empezamos a verla, como decimos nosotros, a verla fea, ¿verdad? Aquí en Costa Rica. Y la vemos fea y decimos, de ahí no, aquí la única manera es tener fe. Pero no es así, la fe tiene que mantenerse, la fe tiene que estar ahí latente. Tenemos que vivir todos los días por fe, estemos bien o estemos mal, ¿verdad? Entonces siempre la fe tiene que estar ahí. Y también, desafortunadamente, nosotros a veces pensamos lo contrario, que no merecemos nada, ¿verdad? Que empezamos y nosotros intentamos y tratamos de cambiar y no lo logramos, ¿verdad? Y estamos, es que yo soy así, mi tata me pegó el ser así y estoy condenado a morir así, ¿verdad? Con estas chichas, con esta mala crianza. De ahí así soy yo y yo creo que nunca voy a cambiar. No. Tenemos que hacer un alto en el camino, como hablábamos ahora, ¿verdad? No tenemos que condenarnos, ¿verdad? No tenemos que vivir bajo ese patrón que tal vez se nos ha enseñado, ¿verdad? Sobre esas costumbres que teníamos. Hoy es un día, y hoy quiero hacer énfasis en esto. Hoy es un día donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Usted tiene que tomar una decisión y yo tengo que tomar una decisión. De dejar ya de pensar así, de dejar de minimizarnos, dejar de estar esperando a que nos pasen cosas difíciles para activar la fe. Todo lo contrario, la fe siempre tiene que estar activa, ¿verdad? Y no podemos conformarnos, ¿verdad? Como estamos viviendo ahora. No, es que así soy yo y así me voy a morir. No, el Señor no lo quiere ver a usted mal. El Señor quiere verlo bendecido, quiere verlo pasándola bien en este mundo, porque esto es un paso transitorio hacia donde vamos, que es hacia su presencia, para vivir con Él por la eternidad, ¿verdad? Entonces Él no quiere verlo mal, Él no quiere verlo fregado, ¿verdad? Como decimos nosotros, sino quiere verlo bien, quiere verlo en bendición. Y por eso hay varios
ejemplos dentro de Hebreos 11 que hablábamos ahora, ejemplos de fe, ¿verdad? Que nosotros podemos seguir y que nosotros podemos ver donde Dios manifestó, ¿verdad? Su bendición, manifestó su mano a través de ellos y a través de la fe que tuvieron ellos, ¿verdad? Que tuvieron estos ejemplos que vamos a ver. Hebreos 11, ¿verdad? Ahorita se me había olvidado comentarles, Hebreos 11 se conoce como el capítulo de la fe y se describen en este libro, ¿verdad? Un montón de actos de fe y son actos de fe grandes. Entonces, vea, le voy a leerle, aquí los tengo apuntados, voy a leerle los ejemplos que saqué. Número 1, por la fe Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios. Era tanto lo que Abel quería agradar al Señor que cuando le tocó el momento de hacer un sacrificio lo hizo de manera agradable, porque para él no determinaba su fe lo que estuviese pasando. Él tenía que hacerlo para Dios y tenía que hacerlo bien. Segundo ejemplo, por la fe Noé preparó el arca en una época cuando la lluvia era desconocida. Vea qué impresionante, no llovía. Se había dicho viene un diluvio y todo el mundo pensaba que estaba loco, todo el mundo pensaba que Noé estaba, le patinaba el coco, ¿verdad? Sin embargo, él con su fe siguió pensando en un acontecimiento futuro que no se veía, pero si Dios le dijo que iba a pasar y él preparó el arca por eso. Siguiente ejemplo, Abraham salió de su casa y vea qué interesante. Inclusive llegó casi a ofrecer a su hijo, pero antes él obedeció al mandato de Dios. ¿Cuál era? Salir de su casa. Tenía que ir sin saber a dónde rayos andaba. Él iba a salir, nada más iba a caminar, y después por ahí, inclusive su corazón por fe llegó al punto de inclusive poner a su hijo como sacrificio, ¿verdad? Que eso lo puede después buscar usted por ahí en la Biblia, la historia de Abraham. Otro ejemplo, Moisés condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto. Él fue el libertador del pueblo de Israel en el tiempo de opresión de los egipcios, y Moisés los llevó hacia la tierra prometida creyendo 100% en Dios y creyendo en la palabra de Dios. Rahab es el otro ejemplo que tenemos por acá. Ella recibió a los espías de Israel y salvó su vida. Rahab era una prostituta y ella llegó, los recibió, los escondió y los salvó ahí, los tuvo guardados porque ella sabía que venían y eran mensajeros de Dios. Ella creía, tenía fe en un Dios. Ahora, muchos héroes de estos, de los que se mencionan, ¿verdad? Inclusive de calidad, o sea, yo me quedo asustado. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿Todo por qué? Por la fe, porque tenían esa fe que Dios nos da como don para poder ejercerla. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que la fe también necesita acción. La fe necesita acción. Pero ¿de dónde proviene la fe? ¿De dónde viene esa fe que nosotros necesitamos? Sí, sabemos que es un don de Dios, pero ¿de dónde viene? Vea qué interesante. Como decíamos ahora, la fe no es algo que se pueda transferir. No es que mis papás me la pasaron a mí y ya yo tengo fe. No. Tampoco puede ser algo que yo genere porque yo quiero, ¿verdad? No es algo que yo genere o lo evoque, ¿verdad? Como algo místico, ¿verdad? Que pueda hacer por mi cuenta. No es algo que yo traiga de nacimiento tampoco. Habíamos hablado que es un don de Dios. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si alguien lo hiciera por obras, entonces estuviera diciendo, claro, yo soy buenísimo, yo soy esto, yo soy lo otro, tengo más fe que los demás, entonces me merezco un mejor puesto, ¿verdad? Y como dijimos, tiene que quedar claro que la fe viene de Dios, y como Él lo da por su propósito, en su plan, Él recibe toda la gloria y toda la honra. Así que llegamos a un momento para descansar, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Estás escuchando Sálvese quien crea. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Josué 1:9.
Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a escucharnos en los principales reproductores de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otros. En todas nos puedes encontrar como Sálvese Quien Crea y recuerda nuestro número de WhatsApp 7220-9611. Sigue escuchando Sálvese Quien Crea. Volvemos después de este break, super roots, super bueno, ¿verdad? Este break, ya descansamos, venimos con más fuerza para seguir nuestro tema. Ahora sí, ¿por qué es importante la fe? Caramba, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Vea, Dios diseñó una forma de distinguir, ¿verdad? Por decirlo así, si nosotros lo pensamos de esta manera, Dios diseñó una forma para distinguir entre los que le pertenecen a Él y los que no le pertenecen. Y dentro de esa estructura, ¿verdad? Dentro de esa manera que Dios tiene, usa la fe. ¿Por qué? Ahora, estábamos hablando anteriormente que la fe nosotros la podemos tener para complacer al Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener gracia ante Dios. Ahora, al Señor le agrada, yo le puedo asegurar que al Señor le agrada que nosotros tengamos fe en Él, que nosotros creamos, que tengamos esa certeza de que Él va a hacer las cosas y de quién es Él, aunque nosotros no lo podamos ver. Ok, ahora vea una cuestión clave aquí, en Hebreos 11:6. Dice, es galardonador de los que le buscan, o sea, Dios es galardonador de los que le buscan. Esto quiere decir que nosotros tenemos fe en Dios, o sea, no tenemos fe en Dios solo para obtener algo de Él. Sin embargo, ¿verdad? Dios nos quiere bendecir, ¿verdad? ¿Y a quiénes bendice el Señor? A quienes son obedientes y fieles. Ahora, vea Lucas 7:50, que hay un ejemplo muy interesante. En Lucas 7:50, Jesucristo dialoga con una mujer pecadora, ¿verdad? Y él nos da una idea de por qué la fe es tan buena, es tan chiva, ¿verdad? Vea qué impresionante lo que le dice el Señor en Lucas 7:50. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Vea la importancia de la fe. Inclusive la fe nos trae a un estado de salvación. El Señor se agradó de ella porque tuvo fe. La mujer esta de este relato creyó en Jesucristo por la fe. ¿Y qué pasó? El Señor la salvó por la fe. Como decíamos ahora, Él es galardonador de los que le buscan. Él nos da, por decirlo así, un premio. Nos da eso que nosotros anhelamos, y principalmente por fe nosotros somos salvos. La fe, algo muy importante, es algo también que nos sostiene hasta el final, nos sostiene hasta el final de nuestros tiempos. Ahora, nosotros tenemos que entender que por esa fe que nosotros tenemos, vamos para el cielo a estar con Dios en toda la eternidad. Vea qué chiva lo que dice 1 de Pedro 1, 8 y 9. Dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues obtienen la meta de su fe, que es su salvación. La fe entonces nos está ayudando a cambiar lo que nosotros debemos cambiar, nos ayuda a tener determinación, nos ayuda también a dejar de estar ciegos por esas limitaciones que nosotros tenemos y entender que nuestro futuro está en gloria con Dios, a creer que Dios nos ha prometido eso y tener esa fe de que lo vamos a obtener. Vamos a tener esa mirada puesta en el Señor. Quiero leerle una historia muy interesante. Y aquí se la voy a leer aquí como la tengo escrita. Dice, una mañana un señor le contó a su esposa un sueño que tuvo en la noche. Y él le dijo, soñé que se me acercaban 4 ratas. La primera era muy gorda, las 2 siguientes estaban muy flacas y la cuarta estaba ciega. El señor estaba súper asustado, ¿verdad? Porque según la crianza de él, soñar con animales era señal de que algo malo iba a pasar. Entonces se lo cuenta a la esposa, ¿verdad? Entonces la esposa, igual de supersticiosa y todo, se llenó de miedo igual, ¿verdad? Porque no encontraba una interpretación al sueño, no sabía qué decirle, ¿verdad? Pues resulta que él tiene un hijo, ¿verdad? Muy inteligente, ¿verdad? Y para nada supersticioso, para nada de estar en eso, de que qué miedo y todo el asunto, ¿verdad? Y aparte de eso, el chiquillo no le tenía como que mucho respeto al papá, y ahorita le cuento por qué, ¿verdad? Entonces el chiquillo llega y le sirve de intérprete, ¿verdad? Nosotros podríamos decir que el chiquillo fue un Josué en frente del faraón, ¿verdad? Y fue usado para interpretarle el sueño. Entonces le dice el chiquillo, vea lo que les dice: la rata gorda es el dueño del bar de la esquina que se come todo lo que ganas en el trabajo.
Las ratas flacas somos mamá y yo, que no tenemos nada que comer y nos tienes completamente en el abandono. ¿Y a que no sabe quién es la rata ciega? La rata ciega es usted, que no quiere ver la situación en la que estamos. Ahora usted me dice, Otoya, ¿qué tiene que ver esta historia con fe? Pues muy fácil. El hombre de esta historia no quería librarse de su pecado, con solo que él tal vez quería cambiar, él tal vez quería hacer varias cosas, pero no quería cambiarlo, no tomaba la acción, no tomaba la decisión de cambiar, no tomaba la decisión de creer que podía cambiar, de tener esa fe para empezar a cambiar. Entonces seguía su mismo patrón, seguía su misma vida y tenía su misma familia sumida en ese problema tan grande, ¿verdad? Se necesita, y esto es muy importante, se necesita certeza de lo que le espera para tomar decisiones. Se necesita actuar con fe. Eso es lo que nosotros necesitamos, actuar con fe para lograr nuestro objetivo. Nosotros no podemos decir, no, es que así soy yo, no, es que de ahí no es, así está mi familia, toda mal, y de ahí yo estoy igual. No, vamos tomando la fe, vamos agarrando lo que Dios nos dio, creyendo en el Señor, y vamos cambiando lo que tengamos que cambiar todos los días. Dice Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué nos va a mantener firmes entonces en esta vida que llevamos, en esta vida cristiana? Nuestra fe. No podemos depender de la fe de los demás, no podemos depender de los pastores, no podemos depender de las oraciones de los demás, no podemos depender de la fe de nuestra esposa, de nuestros familiares, llegar y decirle, ore por mí, no podemos depender de esa fe. Tenemos que depender de nuestra propia fe. Los llamados a tener fe somos nosotros mismos. Somos los que tenemos que tomar esa decisión, esa determinación para seguir adelante y decir, yo quiero lograr eso que Dios me ha prometido y tener fe de que se va a cumplir, tener fe en mi Dios de que eso va a pasar. Ahora, ¿cómo podemos obtener la fe? Esto es muy importante. ¿Cómo obtener la fe? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos? Pues escuchar la palabra de Dios todos los días con nuestros oídos espirituales. ¿Escuchar de qué manera? En la Biblia hay 3 palabras griegas que me gustaría darle. Número 1, grafos. Grafos hace referencia a la palabra escrita en tinta y papel. O sea, esa Biblia que usted tiene ahí con el papelito bien chiva. Esa es grafos. Logos se usa para referirse a la palabra constante y escrita de Dios, la cual ha sido registrada en la Biblia. No es el papel físico, sino la palabra como tal, lo que está ahí impregnado. A través de la palabra escrita podemos aprender acerca de Dios y conocer sus caminos también. Podemos aprender de la salvación de Dios, podemos aprender sobre el plan que Dios tiene para la humanidad. O sea que sin el logo, sin esta parte, no tendríamos manera de saber quién es Dios y cómo hace las cosas, cómo opera. Solo podríamos tal vez especular y preguntar un montón de cosas de Dios, ¿verdad? Entonces a este punto yo creo que nosotros deberíamos de agradecerle al Señor por la Biblia que tenemos, y muchas veces la despreciamos, ¿verdad? La tenemos por allá, pero vea lo importante que es la Biblia. La Biblia es el medio de comunicación que Él tiene con nosotros. Ahí está su palabra, ese es el logos. Entender que desde el principio hasta el fin de la Biblia hay un plan de salvación para nosotros. Ahí nosotros podemos encontrar cómo es que Él hace las cosas, qué hace y cómo lo hace. Y la tercera palabra es rema. Es la palabra que se hace viva en nuestro corazón. Una palabra específica para una situación específica. En otras palabras, ¿qué es? Dios hablándonos directamente por medio de su palabra. Entonces tenemos grafos, la Biblia física. Logos, todo el compendio, ¿verdad? Toda la información que tenemos de Dios que podemos aprender, inspirada por Él, que Dios usa para hablar a nosotros. Y el rema es cuando nosotros agarramos el grafos y el logos y lo hacemos vida en nuestro corazón. Cuando nosotros sabemos que estamos pasando por una situación difícil y que la Biblia tiene la respuesta a eso, que estamos pasando por una situación financiera y entender que hay conceptos financieros dentro de la iglesia, dentro de la Biblia, entender que estamos teniendo problemas en nuestro matrimonio y ahí hay consejos para nuestro matrimonio. Entonces, en otras palabras, es Dios hablándonos directamente por medio de su palabra. Y ahora, hay veces nosotros recibimos este rema mientras estamos leyendo o mientras estamos orando, inclusive con la palabra escrita ahí con la Biblia. Otras veces el Señor utiliza palabras específicas durante el día o alguna situación que usted dice, mira,
esto lo leí y me está pasando algo muy similar. Ahora, podemos leer el grafo las veces que nosotros queramos, pero no es suficiente. O tal vez usted me dice, no, ya yo entiendo que el grafo es la Biblia impresa, y tal vez usted me diga, ya yo estoy en Logos, estoy aprendiendo un montón de Dios. Excelente, tener conocimiento del Señor, de su sacrificio, de todo eso está excelente. Pero lo importante es el rema, que podríamos decir que es la suma del grafos y del Logos. Es entender cómo Dios está hablando a través de la palabra y ser llenos de esa palabra, entender y conocer la voz de Dios a través de esa palabra, hacer la vida, que cobre vida en nuestro corazón. Eso es lo que nosotros necesitamos, y ahí es donde nosotros basamos la fe y podemos decir, ok, mi fe se basa en la palabra del Señor y no en la palabra de nadie más. Quiero decirle algo antes de terminar. Al aferrarnos a nuestra fe, sí quiero decirle algo, se va a poner la cosa difícil, se va a poner complicado, y le cuento que Satanás se va a enojar, va a querer arrebatar todo lo que Dios le ha dado a usted, todo lo que Dios le ha depositado en su corazón. Si usted se ha metido a estudiar sobre el Señor, si usted se ha metido a conocer al Señor, Satanás va a querer robarle todo eso. Pero vea lo que dice Filipenses 4, 12 y 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Satanás de fijo se va a meter en nuestros sentimientos, va a utilizar situaciones que usted no está esperando, era algo inesperado, pérdida de seres queridos, accidentes, divorcios, rechazo, burla de amigos, pérdida de dinero, un montón de cosas pueden pasar. Pueden pasar cualquier cosa, pero ahí es donde nosotros necesitamos pararnos firmes y fuertes en la fe. Ahí es donde nosotros tenemos que buscar el abrazo del Padre. Ahí es donde nosotros tenemos que entender cuál es el rema que se está haciendo vida en nuestro corazón y confiar en Dios, confiar en su palabra. Judas 1:3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contendáis es que luchen por esa fe. Luchemos por esa fe. Primera de Juan 5:4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Wow! ¿Quién es el que vence al mundo? El que tiene plena confianza, el que tiene plena fe que Jesús, es el Hijo de Dios. Y quiero terminar con esta historia. Una vez un marino quedó náufrago, y después de ese naufragio, después de una terrible tempestad, este marino pudo llegar a una pequeña roca y resulta que él se subió a esta roca. Ahí estuvo durante muchas horas, estuvo ahí llevando sol y todo el asunto, y cuando por fin lo rescataron, un amigo suyo le preguntó, y no era que usted, cuénteme, usted estuvo asustado y todo el asunto en todas esas horas, después de haber pasado en una situación tan complicada. Y él le respondió, por supuesto que sí estaba asustado y estaba temblando mucho, pero sabe una cosa, el que temblaba era yo, porque la roca en la que yo estaba nunca tembló. Eso fue lo que me salvó. ¡Wow! Que esa roca en la que nosotros estemos, esa roca en la que usted fundamenta su fe, sea Jesucristo. Aunque nosotros temblemos, aunque le estemos pasando mal, aunque tengamos problemas que no podemos obviar, sí estamos pasando problemas, pero que nuestra fe se mantenga sobre la roca que es Jesucristo. Manténgase usted ahí donde está, espere en el Señor, tenga fe en el Señor, tenga esa confianza en el Señor de que si Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Y vamos a hacer una cosa, usted me va a contar por redes sociales o me va a contar por medio del WhatsApp cómo le ha ido poniendo en práctica su fe. Y si necesita ayuda, para eso estamos. Estamos aquí, recuerden nuestro número de teléfono 7220-9611 para que se comunique nosotros por WhatsApp. Y con esto terminamos, nos despedimos. Espero que haya sido de bendición este tema. En esta media hora que estuvimos juntos, nos vemos la próxima si Dios lo permite, y nos vamos con música de Funky y su tema Soy tu Dios. Póngale mucha atención a este tema, por favor, y recuerde que en Sálvese quien crea aprendemos a creer para crear. Nos vemos la próxima.